Paz y bendiciones de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo. Ministerio Virtual de Estudios Bíblicos y Mesiánicos les da las gracias por estar con nosotros una vez más en un estudio que en este día le vamos a presentar de la bendita palabra de Dios. Un estudio que, como lo hemos venido diciendo, lo queremos presentar de una forma que miremos toda la Escritura, que miremos la parte del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y combinarlo y entenderlo, porque la palabra de Dios es un alimento que Dios nos lo ha servido completo y no le quitamos ni le ponemos, sino que lo hablamos y lo estudiamos y lo entendemos por medio del Espíritu Santo de una forma que sea de gran provecho y de alimento espiritual para nuestras vidas. En este día les quiero compartir un pasaje en el capítulo 13 del Evangelio de Lucas, en el versículo 10. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 17 y el Señor tiene algo en este pasaje que quiere que nosotros aprendamos. Lo voy a ir leyendo y vamos a ir estudiando conforme avanzamos, pero primeramente ponemos a nuestro Dios como el Maestro por medio de su Espíritu Santo, que sea quien enseñe, que sea Él quien nos hable, porque la sabiduría solamente viene de Dios y Dios es quien habla al hombre por medio de su palabra. Entonces leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo este pasaje que dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y se enderezó luego y glorificaba a Dios. Hasta aquí hemos leído hasta el versículo 13 y esta es prácticamente la primera parte de este pasaje que estamos estudiando en este momento. Y miramos unos datos muy importantes que vamos a estudiar. Dice que Jesucristo enseñaba en la sinagoga en un día de reposo. Ese es un punto principal que la Escritura lo marca ahí por una razón, porque lo que sucede ahí tiene una reacción en los líderes que están ahí de la sinagoga, y entonces Jesucristo está ahí predicando en la sinagoga, y dice la Escritura que había una mujer allí que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Es muy importante este detalle que la palabra nos da, diciendo que la mujer tenía un espíritu de enfermedad y estaba encorvada. La situación que nos podemos imaginar de esta descripción que nos da la Escritura es que esta mujer tenía alguna deformidad en su aspecto, y lo muy interesante de poner atención es de que dice ahí que era un espíritu de enfermedad. No era que como a veces nosotros en este tiempo entendemos que las enfermedades solamente son por azar del destino, o porque muchas veces dice uno, no, porque le pasó esto o le pasó aquello, y hay veces hay cosas que no tienen explicación aún en nuestros días, y los médicos dan algunos diagnósticos que son unas explicaciones que se le da a la persona para que lo entienda de una forma que lleguemos al punto de quedarnos conformes, aceptando
que hay una enfermedad ahí y que no se sabe cuál es su origen y no se sabe cuál es su cura. En esa condición, prácticamente sin un diagnóstico exacto, se encontraba esa mujer. Pero en ese día viene a este lugar, en la sinagoga, el médico de médicos. Y miramos que la palabra de Dios dice que él la llamó. En el versículo 12, cuando Jesús la vio, dice que la llamó. Y eso a nosotros, amados hermanos, nos debe de llamar la atención, de mirar la compasión que Jesucristo tiene. Al estar predicando, Él observa a su público, observa a las personas a las cuales Él se está dirigiendo. Seguramente había varias otras personas, algunos sanos físicamente, pero enfermos espiritualmente. Había seguramente otros enfermos también, porque a Jesucristo una característica en sus reuniones era de que los enfermos iban, porque sabían que en Él iban a encontrar un alivio a su enfermedad. Esta mujer va a escuchar lo que Jesucristo tiene para decirles, y se encuentra que ese día dice que Jesús la ve y la llama y le dice: mujer, eres libre de tu enfermedad. Le dice una palabra que con seguridad podemos nosotros afirmar que era una palabra que esta mujer necesitaba escuchar. La había anhelado por 18 años. Y no exagero al decir esto, porque ¿quién de nosotros, cuando nos enfermamos, tan solamente digamos de una gripe, de una tos o de fiebre, una vez que empezamos a sentir los síntomas y empezamos a sentir el decaimiento de nuestro cuerpo, lo primero que ya cuando usted jala una pastilla para tomársela y para que se sane, ya está prácticamente diciendo o deseando escuchar esa palabra de alivio. Lo está diciendo con sus acciones. Tristemente, muchas veces, en vez de poner en las manos de Dios nuestro malestar o la enfermedad, y que sea el Señor quien empiece a orar, empezamos a tomar medicina, y esa es nuestra forma de expresar que queremos ser sanos. Esta mujer, en el inicio de su enfermedad, podemos nosotros por intuición de que el enfermo quiere la sanidad, podemos intuir claramente que ella deseaba escuchar una palabra como esa, pero no solamente escuchar la palabra, sino que esa palabra tuviera una acción en su ser, en su cuerpo. Y ese día va a la sinagoga y está ahí el doctor de doctores, nuestro maestro, y le dice: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y dice que Jesucristo puso las manos sobre de ella. ¿Se puede usted imaginar la escena? Jesucristo predicando al frente de ellos, del grupo de personas, y cuando la ve, se dirige hacia ella, no solamente con la palabra, sino que se dirige caminando hacia ella. Es muy hermoso que esa persona que está interesada en su bienestar de uno, camine hacia uno, porque Él ve que nosotros no podemos caminar hacia Él. En esa condición espiritualmente también nos encontrábamos muchos de nosotros, pero Jesucristo vino al encuentro de nosotros y nos ha ofrecido un cambio para nuestras vidas y nos ha dado la oportunidad de ser diferentes. Pero esta mujer dice que Jesús pone las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Fíjese que esto debe de impactarnos a nosotros en nuestras vidas de una forma bien bonita, porque cuando ella siente la sanidad en su cuerpo, salta de gozo y glorifica a Dios. Y cuántas veces, a veces nosotros o conocemos a personas que han recibido
un don de Dios o una sanidad de parte de Dios, y nomás se alegran un poquito y luego lo que hacen, usan esa sanidad para hacer otras cosas, usan su libertad de haber sido sanos para darle la gloria a Satanás. Y eso es bien triste. Pero nosotros miramos que esta mujer se levanta y dice que glorificaba a Dios. Eso es algo que estaba a la vista de todos. Todos estaban ahí mirando en ese momento lo que sucedía, y nos podemos nosotros transportar a la escena y al momento y al tiempo, mirando a nuestro maestro ahí predicando. La palabra no nos declara aquí qué era lo que estaba predicando, pero sabemos que las palabras que él hablaba siempre eran de consuelo y de esperanza, y les decía, como decía en el pasaje de Lucas allá en el capítulo 4, cuando le decía: el Espíritu del Señor está sobre de mí, por lo cual me ha ungido para traer libertad, para sanar a los enfermos, para pregonar libertad a los cautivos, y a los pobres les sea anunciado el Evangelio. Y todo esto sucede y es una escena muy bonita, pero aún estando ahí en la sinagoga, lo cual era la casa de Dios, no falta siempre algo o alguien que el enemigo use para poner trabas o para hacer mirar mal algo que está sucediendo muy hermoso. Y dice la palabra de Dios en el versículo 14 en adelante: pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sanad, y sed sanados, y no en día de reposo. El principal de la sinagoga era el hombre que estaba encargado, por decir así, como el que dirigía el servicio en la sinagoga. Él era el que decía quién iba a leer el libro o los rollos, y luego decía quién era el que lo iba a interpretar. Él era como el director. Entonces, debido a esa autoridad que él tenía, dice que se levanta y note algo que dice ahí, que le dice a la gente. Él no se dirige a Jesucristo porque con él no puede o no siente él la capacidad o la autoridad de reprenderlo por la acción que acaba de hacer. Reconoce que al maestro no le puede él decir o enseñar lo que tiene que hacer, sino que siempre, como pasa, siempre el lobo se enfoca o persigue a los más débiles. Y en este caso él se dirige a la gente y les dice: 6 días hay para trabajar, en esos días vengan para que los sane. Quería él de cierta forma mirarse bien y darle su lugar a Jesucristo, no diciéndole nada a él, diciendo: vengan en el día que él sí puede trabajar, lo cual son 6 días, y ese día serán sanados. Pero vea lo que le dice Jesucristo. Le dice, versículo 15: entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Se da cuenta que por esta razón el principal de la sinagoga no enfrentó a Jesús, sino enfrentó a la gente, diciéndole: 6 días hay para que ustedes puedan venir, porque él sabía que con Jesucristo las cosas eran diferentes. Pero aunque él se dirigió a la gente, Jesucristo se para prácticamente en medio del principal de la sinagoga y de la gente, y se pone a decirle al principal: hipócrita. Y esta es una palabra muy fuerte, principalmente porque
porque hipócrita sabemos que lo que viene significando es alguien que se quiere ver bien, pero que no lo está en realidad, y eso es lo que, por eso le dice hipócrita, porque quería quedar bien con él, con Jesucristo, al no reprenderle, pero en realidad se estaba mirando aún más peor, porque Jesucristo entendió perfectamente lo que él estaba tratando de transmitir. Y luego les pone un ejemplo, dice, si su buey o su asno en el día de reposo se cae, ¿no lo van a ir a sacar si se cae a un pozo? Por supuesto que lo hacían. Jesucristo les dice esto por la razón de que Él sabe perfectamente las cosas que sucedían en medio de ese grupo de personas que tenían la autoridad. Ellos se daban la libertad de hacer ciertas cosas que le prohibían a la gente de hacer en el día de reposo, pero ellos decían que por ser ellos los principales en la sinagoga o los sacerdotes, escribas o fariseos distinguidos, ellos sí se podían dar algún privilegio o hacer algunas cosas, pero a la gente se lo prohibían totalmente. Entonces, por eso Jesús le dice esas palabras: si su buey o su asno del pesebre, dice, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, porque eso es un acto de piedad. No se puede prohibir hacer el bien, aunque sea el día de reposo. Dios no prohíbe hacer el bien, sino que prohíbe hacer el mal o trabajar. Pero le dice, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. En este versículo nos damos cuenta lo que les estaba diciendo en el principio, de que el espíritu que tenía la mujer, el espíritu de enfermedad, en realidad era un demonio que la tenía atada y encorvada a esta mujer. Porque se lo dice clarito, Satanás la tenía atada. Pero igual, como les decía, nadie lo podía distinguir, y seguramente los diagnósticos que se le habían dado no eran de que un demonio la había poseído de esa forma para afectarla, sino que lo que más seguro que le habían dicho es que ella había pecado y que por eso tenía esa enfermedad, porque era lo que siempre se acostumbraba a decir. Pero ni aún en estos tiempos se puede dar un diagnóstico de que esas enfermedades sean en realidad espíritus que Satanás ha enviado para atar a las personas. Por eso lo que miramos en este tiempo, la ciencia solamente da explicaciones que lo único que nos hacen a nosotros es aceptar que se tiene que vivir con esa enfermedad, y lo que le dicen es que no tiene cura y que no hay medicina para eso. Pero acabamos de mirar en la palabra de Dios que Cristo es la medicina, y Él es el doctor, y Él es el que dio el diagnóstico, y Él miró que Satanás estaba detrás de esa encorvadura, y que por eso dijo que un espíritu de enfermedad, porque Satanás se disfraza de eso como enfermedad, viene para que uno viva en ese estado de enfermedad. Pero en este día vemos que Jesucristo lo ha desenmascarado y le ha dicho a las personas que es Satanás el que tenía atada a esta mujer. Y dice, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo, porque no hay límites para hacer misericordia y para hacer las cosas buenas. Dios no prohibió ni puso un tiempo solamente para hacer lo bueno, sino que para hacer la justicia y la misericordia es todo el tiempo. Y dice que al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Siempre lo bueno
a unos les da gozo, pero hay otros que se retuercen de coraje, de envidia o de... Es otro espíritu también que está ahí de odio, de no gozarse con las personas que se gozan por ser sanos o por tener el Espíritu de Dios dentro de ellos. La gente se gozaba por sus maravillas, pero los principales de la sinagoga se enojaban por las cosas que hacía. Y lo que podemos y hemos aprendido en este pasaje es de que no importa cuál sea el mal, siempre tenemos que mirar que si no es algo que Dios ha puesto ahí por alguna razón, entonces nosotros tenemos por medio de la palabra de Jesucristo la autoridad de echar fuera ese espíritu de enfermedad. Yo no sé cuál sea ese espíritu de enfermedad que en este día o en estos tiempos está atacando tu vida. Quizás es un espíritu de desánimo que te está diciendo en tu corazón y en tu mente, tus pensamientos, que eres esto, que eres aquello, que no vales, que no mereces estar en este mundo. Espíritu de desánimo. En este día quiero decirte que así como Jesucristo miró que ese espíritu de enfermedad era algo que Satanás había enviado a la mujer, es exactamente de la misma forma que sigue operando. Satanás está detrás de todo espíritu de desánimo y de todo espíritu de conformismo en cuanto a muchas personas que tienen alguna enfermedad que les han dicho que no tiene solución y se han quedado con ese diagnóstico y lo han aceptado. Jesucristo dice, Satanás tenía atada a esta mujer. Y cualquiera que sea esa atadura que te ata a unos pensamientos negativos en tu mente, en este día escucha las palabras que nuestro Señor Jesucristo ha dicho y reconoce y haz tuya esta palabra que dice Satanás tenía atado. Satanás te tiene o te tenía atado o atada con alguna enfermedad, con algún pensamiento de desánimo. En este día, en el nombre de Jesucristo, le pedimos a Dios que te haga libre, que seas libre para la gloria de nuestro Dios. Y si sientes la necesidad de recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, ven a sus pies en este día. Todo el tiempo Jesucristo está esperando por nosotros a que nosotros vengamos a sus pies para declararlo que solamente Él es el único que puede darnos lo que nosotros necesitamos. Pero estamos hablando en necesidades que dice la palabra de Dios que pidamos conforme a su voluntad, que pidamos cosas que son para beneficio para nuestra vida y no que son para perdición. Hay que ser sabios para la forma de pedir. Jesucristo nos está esperando y con los brazos abiertos, y solamente necesitamos nosotros inclinar nuestros rostros y decir, Señor Jesucristo, te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios y que has venido a este mundo para salvarnos. Te necesito en mi corazón. Entra ahora. Séllame con tu Espíritu Santo y enséñame tu palabra para conocerte mejor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y vive en mi corazón. Aquí hay un lugar para ti. Te acepto y te adoro en este día. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Que Dios les bendiga a todos.